Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, a don Manuel Vicente Mateo, que es Secretario General de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Recursos Comunes, que también nos acompaña. Y bueno, daros la bienvenida en nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla y daros también las gracias por la participación en esta jornada que hacemos con la Consejería de Transformación Económica, Industria y Conocimiento y Universidades, en la cual trataremos la ayuda de solvencia empresarial a pymes y autónomos, ya que además se han flexibilizado las condiciones para estas ayudas, y por lo cual se hacen mucho más accesibles tanto a las empresas como a los autónomos. Vamos a tratar dos temas, que es la ampliación de las ayudas estatales para solvencia de empresas y autónomos, las cuales tienen como objeto el hacer frente a deudas y facturas generadas durante la pandemia, y también para las ayudas para el mantenimiento de empleo de las empresas afectadas por el ERTE, que explicaremos normativa, requisitos y plazos. Y bueno, en esta jornada, como ya hemos hecho otras, lo que tratamos es de explicar paso a paso y de una manera muy técnica cómo poder acceder a esas ayudas y solventar cualquier duda que se les pueda. A Isabel Peña, ¿vale? Que nos hablará sobre las ayudas de solvencia, a José Luis Fuentes Pascual, que nos hablará de los ERTE, y tendremos, que esto es una novedad que pensamos que va a ser de mucha utilidad, a Cristóbal Sujarvera, que va a estar resolviendo todas las ayudas a través del chat. Y bueno, si os pido, por favor, que apaguéis los micrófonos, que rellenéis el cuestionario que os pasaremos al final. Y bueno, pues sin más dilación le doy la palabra a María del Mar y le reitero las gracias por venir a echar un rato con los empresarios. Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a la CES que siempre nos acoge en su casa para la presentación, y es un vínculo de unión con vosotros y hace que estemos juntos. Venimos hoy porque este gobierno, desde que pusimos en marcha el decreto 10/2021 para la solvencia de las empresas y para ayudarle con sus deudas, este gobierno siempre manifestó que era imposible y que había que establecer unos criterios más amplios. Después de mucho por parte de la consejera de Empleo, fundamentalmente Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, mi consejera, de hacer mucho hincapié, y de otros gobiernos autonómicos, parece que desde el gobierno de España se han flexibilizado los criterios y hemos podido adaptar esos criterios a la comunidad autónoma, de nuestra comunidad autónoma. Fruto de ellos hace que este decreto sea mucho más flexible, y esa flexibilidad que siempre habíamos demandado hace que todos podáis participar y nos ha obligado a prorrogar el plazo, así como a modificar los criterios. Esta prórroga de plazo va incluso en contra nuestra, porque si bien es cierto que estos expedientes tienen que estar resueltos y pagados antes del 31 de diciembre, lo cual hace que corramos, pero la verdad que confiamos en nuestra administración, porque de la misma manera que hemos sacado otras ayudas desde que se decretó el estado de alarma, porque creemos que es cuando tenemos que estar con vosotros, estas se van a concluir. ¿Qué pasa con estas modificaciones? Estas modificaciones tienen tres cosas muy claras. En primer lugar, hemos conseguido que el plazo de las deudas cambie. Las deudas pueden ser las que estén hasta el 30 de septiembre, es decir, que deudas que no se hayan pagado hasta el 30 de septiembre. Y después el periodo va desde el 1 de marzo del año 2020 hasta el 30 de septiembre del 2001. Ese periodo todo es elegible. Y ahora, ¿cuál es la novedad principal? Los costes fijos. Los costes fijos también son objetos subvencionables. Es decir, ¿qué se entiende por costes fijos? Se entiende agua, luz, teléfono, alquiler, renting, tasas municipales, gas, lo que son los costes fijos de una empresa. ¿Qué hace? Que el abanico sea más amplio. Porque antes dejábamos fuera aquellas empresas, autónomos o empresas que habían echado para adelante con sus ahorros familiares, su patrimonio estaba comprometido, y entonces los habíamos
dejados fuera y creíamos que estábamos castigando a aquellos que habían sido dirigentes o que incluso habían sacrificado parte de su economía. Entonces, que estos están dentro porque aquellos costes fijos, que es lo que quiero que tengáis en cuenta, son objeto de subvención. El formulario sigue siendo muy sencillo. El anexo 1 que se complementa y por la página web, por el portal web de la Consejería de Empleo, y se envía, que es la solicitud de que la agencia tributaria aporte vuestros datos. También hemos contemplado que los autónomos, los que están, que sois muchos y que sabéis que desde esta consejería, como su propio nombre indica, empleo, formación y trabajo autónomo, pues os apoyamos y os ponemos la alfombra, y además creo que sois los grandes luchadores, los que estáis ayudando a salir de esta pandemia. Hay que recordar que, como lo recuerdan todos, el presidente de ATA, la consejera, en Andalucía se está dando un tirón con los autónomos y creemos que os va a ayudar, y nosotros debemos ayudar. Cualquiera que esté en el régimen de módulo, la estimación objetiva, y tenga una bajada del 30%, más que por eso, y no haya tenido pérdidas en el año 2019, tiene 3.000 euros asegurados de un fijo. Es importante, por favor, los autónomos que estén enseñarles este camino, que no pérdidas en 2019, un 30% de bajadas consecuencia de la pandemia que hemos sufrido. Bueno, tampoco me quiero extender más, solo deciros las novedades que ha habido, la prórroga, los periodos elegibles, la novedad que son los costes fijos que son objeto de subvención, que no como antes las deudas, que estábamos condenando a que no participaran en esta convocatoria aquellas empresas que habían comprometido su patrimonio, que se habían endeudado personalmente. Esas empresas están ya cubiertas con esta modificación. Y creo que nada más presentaros. Yo dentro de un rato me tengo que ausentar porque desde la consejería me reclaman para otras tareas. Se va a quedar aquí como representante de la delegación territorial Francisco Vicente, que es el secretario general de Empleo, que es conocedor de la materia, y cualquier duda, pues él también puede resolverlo. Francisco. Bueno, buenos días, y aparte de lo que ha dicho la delegada, quería insistir en que necesitamos vuestra ayuda para dar la máxima difusión a estas ayudas. Como se ha dicho anteriormente, había muchísimos empresarios y autónomos que habían quedado fuera porque habían atendido a sus deudas con su patrimonio, sin necesidad o sin la oportunidad de acudir a pedir un préstamo ICO. En este caso son personas que se quedaron fuera y pueden seguir creyendo que están fuera. Entonces, en este sentido, por favor, a todo el mundo que conozcáis que esté en esta situación, comentarle que se ha ampliado el abanico de estas ayudas, que prácticamente todos los empresarios que hayáis sufrido una disminución de renta podéis participar en las mismas, y que el hecho de que además una persona participe no os va a privar a vosotros del derecho, puesto que no son subvenciones de concurrencia competitiva. Lo que sí os pido, por favor, es que en la medida de vuestras posibilidades presentéis las solicitudes lo antes posible. ¿Por qué? Porque estamos a final del ejercicio presupuestario y tenemos unos plazos que cumplir. Entonces, pediros esa colaboración y sobre todo animaros a que os leáis las nuevas bases, porque realmente van a ampliar el abanico de situaciones que se puede hacer frente con la ayuda pagada. Es un modelo muy sencillo, son dos solicitudes. Una primera en la que por parte de Hacienda se van a comprobar que efectivamente ha habido una disminución de vuestros ingresos, y además se os va a dar el importe de aquellas facturas, aquellas deudas que ya habéis pagado, que tenéis pendientes de pago y con las que podréis hacer frente a esa ayuda. Y para concluir, también mencionaros las nuevas ayudas a mantenimiento de empleo en empresas ERTE. Esta es una nueva convocatoria que ha salido, es decir, que aquellos que ya la solicitasteis a principios de año podéis volver a solicitarla, y que además los requisitos han cambiado en el sentido de que se ha ampliado el abanico de empresarios que pueden acceder a la misma. Recordad también que no hace falta que estéis todavía en ERTE, sino que hayáis estado en ERTE. Y no solo afectaría a empresarios, a sociedades, sino también a autónomos e incluso a entidades sin ánimo de lucro. En este sentido, el único requisito es la cuestión de los 20 trabajadores, pero
creo que la mayoría de las empresas no van a tener problemas con estos requisitos. Y también animaros a que veáis estas ayudas y las solicitéis, puesto que ya lo he dicho, que las hayáis pedido y recibido en la anterior ayuda no os limita para volver a recibir esta ayuda. Y sin más dilación, le paso el testigo a Isabel, que va a empezar a lo importante, que es explicar cómo rellenar las solicitudes. Muchas gracias. Hola, buenos días. Un momentito que comparto la pantalla. Buenos días. En primer lugar, daros las gracias por contar con nosotros para ayudar a hacer posible que este dinero llegue a todos los emprendedores y todos los empresarios de Andalucía. Lo fundamental es decir que se ha ampliado el plazo, que tenemos el plazo hasta el 20 de octubre y también que hay fondos, que aunque tengamos poco tiempo para tramitarlo, los fondos, existen fondos para dar solución a los problemas que la pandemia ha supuesto para todos nuestros empresarios. Las cuantías que estos fondos tienen un crédito de 1.109 millones de euros para hacer frente a los costes fijos pagados, las deudas y las facturas o pérdidas generadas durante la pandemia. Son ayudas finalistas y las cuantías de cada una de ellas van de 3.000 a 200.000 euros en función del porcentaje de caída de la facturación y del número de trabajadores, como más adelante explicaremos. Estas ayudas están sujetas a la Ley General de Subvenciones, por lo que hay que acreditar tanto la efectividad del gasto como la finalidad de la ayuda correspondiente a la hora de la justificación. El objeto de la ayuda es, voy a hacer unas reseñas generales de todo el Real Decreto, haciendo un poco más hincapié en las modificaciones, como nos han comentado los participantes. El objeto de esta ayuda podemos dividirlo en tres bloques. Las deudas pendientes financieras y no financieras, estas deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, las dividimos en dos bloques a su vez. Una, las que se hayan devengado entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de mayo del 2021 y que estuvieran pendientes de pagos a 31 de mayo del 2021. Es decir, que los pagos se hubieran realizado o todavía no se hayan pagado o se hubieran realizado a partir del 1 de junio. Estas estaban vigentes antes de la modificación. Con la modificación se han incluido este otro bloque, que son las facturas que se hayan devengado entre el 1 de junio del 2021 y el 30 de septiembre del 2021 y estuvieran pendientes de pagos a 30 de septiembre del 2021. Es decir, que a fecha de hoy o bien estén pendientes de pago o que se hayan pagado a partir del 1 de octubre. Además, en las anteriores entran tanto las facturas como las deudas con las entidades financieras, ¿vale? El otro grupo son los costes fijos incurridos y pagados. Esta es la gran novedad en la que queremos hacer más hincapié porque entendemos que quien no o que no empresario ha tenido costes fijos y además, como comentaba la delegada, se ha incluso pedido préstamos para pagar esas deudas, ¿de acuerdo? ¿Qué se entiende por coste? Los costes fijos tienen que haber sido generados entre el 1 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021 y pueden estar ya pagados, porque si no estuvieran pagados entrarían a formar parte del bloque anterior de deudas pendientes de pago. ¿Qué se entiende por coste fijo? Entre otros, por todos los suministros, la luz, el agua, el teléfono, internet, gas, combustible en el caso de los taxistas, los alquileres, el renting, mantenimiento de equipos y vehículos, tasas y licencias municipales, los gastos de gestorías y todos los gastos derivados de los contratos de servicio, limpieza, vigilancia y de forma particular y también interesante son las amortizaciones del inmovilizado material.
Y el tercer gran bloque es el de la compensación de las pérdidas contables o los rendimientos netos negativos propios de la actividad económica. Este bloque va dirigido fundamentalmente a las empresas, a las sociedades limitadas o formas jurídicas, porque son los que están fundamentalmente obligados a llevar la contabilidad y pueden justificar en este bloque esas pérdidas. Son pérdidas que se hayan generado entre el 1 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021 y para justificarla se necesita un informe de auditor. Y también es interesante decir que este bloque de ayudas de concepto es incompatible con los dos anteriores. Es decir, que si se piden ayudas a través para compensar las pérdidas contables, no se pueden solicitar ayudas ni en facturas emitidas ni en costes fijos. ¿A quién va dirigida? Pues a empresas, profesionales, autónomos con domicilio fiscal en Andalucía que durante el año 2019 y 2020 hayan realizado al menos una actividad que esté encuadrada dentro de la recogida a través de los SENAE en los anexos unidos del decreto 10/2021 ampliado por acuerdo de 3 de agosto del 2021. Es deciros que son una gran mayoría, que de 600 y pico de SENAE que tenemos entrarían alrededor o algo más de 400, es decir, que la gran mayoría de las actividades están encuadradas dentro de los SENAE en estos anexos. Empresas o profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. Empresarios o profesionales en régimen de estimación objetiva en el IRPF, que ahora diremos qué requisitos se le pide a cada uno de estos grupos, y grupos consolidados, teniendo en cuenta que el volumen será la suma de todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo a la hora de solicitar y comprobar esa caída de los ingresos del 30% del 2020 con respecto al 2019. Y las entidades en régimen de atribución de renta, el destinatario será la propia entidad según su sede de sociedad, es decir, no son los comuneros ni los socios, sino la entidad como tal. Requisito: tener el domicilio fiscal en Andalucía, acreditar, lo hemos comentado anteriormente, que durante el año 2019 y 2020 y actualmente continúan en una de las actividades que vienen recogidos en los anexos de los decretos y el acuerdo que hemos mencionado anteriormente. No haber declarado resultado negativo durante el 2019, aunque aquí también hay excepciones que ahora comentaré. Mantener dicha actividad mínimo hasta el 30 de junio del 2020. No repartir dividendos durante el 2021 y 2022 en su caso. Y no aprobar incremento de las retribuciones de alta dirección durante 2 años desde la concesión de las ayudas. También esto en el caso de las sociedades. Estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda de cualquier entidad, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de mínimi, cuantías máximas de mínimi y las del acuerdo marco nacional de las ayudas del COVID. Y también comentar que son compatibles las ayudas que soliciten los grupos de empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones de euros y que desarrollen su actividad económica en más de un territorio autonómico, en más de una ciudad autónoma. Es decir, que pueden solicitarlo no solo en una de las comunidades, pueden solicitarlo en más de una comunidad autónoma, dependiendo de dónde tengan su domicilio.
Uno de las cuantías de las ayudas. Las cuantías de las ayudas, a ver, es que no veo exactamente cómo me tapa. Vale, voy a comentarlo en función del tipo de empresa o de beneficiarios que puedan hacer uso que soliciten la ayuda. Las empresas o profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019. Para este grupo de empresarios, la cuantía será la cantidad menor entre el listado de deudas y pagos, el total de lo que se presente en la solicitud, con un mínimo de 4.000 euros y un máximo de 200.000 euros. El importe va a consistir, en el caso de empresas con un máximo de 10 personas, en el 40% que exceda del 30% de la caída del volumen de operaciones del año 2020 con respecto a 2019. Y en el caso de empresas con una plantilla superior a 10 personas, el 20% que exceda de ese 30% de disminución de operaciones del 2020 con respecto a 2019. De todas formas, comentaros que estos cálculos los realiza la administración. Es decir, que no que tenemos que estar con una calculadora y ver dónde tenemos los ingresos, de dónde tenemos que hacer los cálculos, sino que eso lo presentamos y es la administración la que indica en una primera fase, la actuación previa, nos indica la cuantía a la que se puede acceder como máximo. ¿De acuerdo? En el caso de que estemos en estimación objetiva en el IRPF, es decir, lo que comúnmente se denomina los autónomos que están en módulo, el máximo será de 3.000 euros. Y en los grupos consolidados, comentar que tributen en el impuesto de sociedades, en el régimen de tributación consolidada, los importes se establecerán para el conjunto del grupo. Es decir, la cuantía que se dé va a depender del ingreso del grupo en su totalidad y en la caída de las ventas en 2020 también en la totalidad, y se compararán esas dos cantidades. A ver, ahora no me deja pasar. Disculparme que no me deja. Se me ha quedado colgado. Pincha sobre la diapositiva, Isabel. Ahora, ¿no? Vale. Gracias, José Luis. Tenemos los siguientes supuestos especiales. En el caso de los profesionales, los autónomos, las empresas que se hayan dado de alta con posterioridad al 31 de diciembre del 2019, la cuantía máxima a conceder será 3.000 euros. Es decir, la ayuda oscilará entre el importe total de las deudas, pagos pendientes, incluidos los costes fijos, y 3.000 euros. Esta misma cuantía es la que se otorgará a las empresas que hayan tenido una modificación estructural durante el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año. ¿Vale? También la cuantía máxima a conceder será de 3.000 euros. Para los gastos fijos o la compensación de pérdidas contables, la intensidad de las ayudas no superarán el 70% de los costes fijos no cubiertos o el 90% en el caso de ser una micro o pequeña empresa. Bueno. Para solicitarla se tramitará exclusivamente de forma telemática en la dirección que ahí vemos, juntaandalucía.es/Oborión. Todos los datos, como he comentado anteriormente, se calculan por la Junta de Andalucía, con la información suministrada por la Administración de Hacienda. El trámite se articula en dos fases. En la primera fase se cumplimenta el formulario previo,
en el que se autoriza a la Junta de Andalucía y a Hacienda a consultar los datos fiscales de la entidad para el cálculo automático de la subvención aplicable en cada caso y si cumple o no los requisitos. Una vez que se ha cumplimentado este formulario 1, se envía y una vez obtengamos la respuesta, pasamos a la fase 2, en la que tenemos que rellenar el formulario 2 y se nos da un plazo de 10 días naturales para que la fecha del inicio de la tramitación siga siendo el de la presentación del formulario previo de la fase 1. El plazo de solicitud de la asistencia previa es hasta el 20 de octubre, como he comentado, y el formulario 2 será 10 días naturales a partir del formulario, de la respuesta del formulario 1. Y hasta el 20 de octubre, esto es muy importante, para las modificaciones y ampliaciones de las ya enviadas. Es decir, aquellas solicitudes que se hayan presentado y que o bien estemos todavía sin respuesta o incluso ya se hayan obtenido respuesta y resolución, si no se ha llegado al máximo, no se ha podido justificar al máximo la cuantía que se ha concedido o que se venía o que se incluía en la resolución, en la respuesta del formulario previo, se abren las solicitudes para que se puedan volcar más gastos o más facturas y poder así llegar al máximo de la cuantía que le pudiera corresponder. Por tanto, se aconseja solicitar el trámite de asistencia previa, el formulario 1, y posteriormente se decida en función de la información que suministre a Hacienda si solicitar la ayuda en el formulario 2, porque nos van a decir si reunimos los requisitos y en el caso de que se reúnan los requisitos, la cuantía máxima a la que podemos acceder. ¿Qué documentación hay que aportar? En el formulario 1 no es necesario aportar absolutamente ninguna documentación. En el formulario 2, la copia escaneada de la factura o de las deudas pendientes de pago incluidas en la solicitud, por ejemplo, pues en el caso de facturas emitidas y no pagadas, la factura, y en el caso de la factura ya pagada, pues la factura. Y el caso de que la subvención la vayamos a aplicar a pagar, amortizar de forma total o parcial los préstamos que tengamos, pues se presentará el contrato de la póliza o del préstamo, la escritura del préstamo y un certificado del saldo bancario en función de, si lo vamos a tramitar para el primer periodo, sería 31 de mayo, y si vamos a tramitarlo para el segundo periodo sería el 30 de septiembre, ¿vale? Además de eso, solo hay tres casos en los que tengamos que, en el apartado de documentación adjunta, tengamos que presentar documentación, que sería el caso, el anexo 4, un anexo que tenemos para certificar el apoderamiento en el caso de que se presente la solicitud de una persona jurídica con el administrador, pero que no se utilice el certificado del administrador, sino que se utilice el propio, o bien que sea un tercero. En ese caso tendremos que presentar un certificado de apoderamiento. Y también tendríamos que presentar la documentación justificativa en dos casos muy particulares, cuando ha habido modificaciones estructurales y en el caso de que hayamos tenido pérdidas durante el año 2019 debidas a créditos concursales, ¿vale?
En esos dos casos habría que presentar documentación aparte, pero en principio el formulario 2 con las copias escaneadas de las facturas y las deudas pendientes de pago, ¿vale? La Administración de la Junta de Andalucía realiza la comprobación de todos los requisitos de manera automatizada. Disculparme, pero bueno, es que no sé. A tener en cuenta, en el momento de la justificación será cuando se compruebe que efectivamente se realiza el pago de la factura recogida en el listado del formulario 2 y que se ha llevado a cabo en el periodo indicado por la norma. El plazo de justificación será del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022 y el beneficiario de la ayuda deberá aportar de forma telemática el documento probatorio de pago de la deuda o amortización total o parcial de la deuda bancaria. A la hora de presentar o de decir dónde quiero aplicar la subvención que me corresponda, el propio decreto ley ha elaborado o ha dictado el orden de prelación. En primer lugar, se pagaría la factura o se aplicaría a las facturas impagadas. En segundo lugar, la amortización de los préstamos con prioridad de los avalados. En tercer lugar, la compensación de costes fijos. Y por último, la compensación de pérdidas contables, teniendo en cuenta que este último es incompatible con los tres anteriores. ¿Vale? Y mucho ojo a la hora de hacer el trámite, tener en cuenta que los formularios hay que firmarlos y presentarlos. Hay veces que se cierran, entendemos que se han tramitado, pero siguen quedando en borrador, con lo cual se recomienda que cuando estemos en la plataforma miremos a la izquierda, miremos en el apartado de presentadas y en el apartado de borradores para asegurarnos de que se ha presentado correctamente. Una de las preguntas más habituales, ¿se pueden amortizar los préstamos ICO? Sí, siempre y cuando la fecha de emisión sea entre el 1 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. También comentaros que los grupos empresariales podrán presentar solicitudes de ayuda en los diferentes territorios en los que operan si superan los 10 millones de euros su volumen de operaciones en su volumen de operaciones de 2020, ya lo he comentado anteriormente. Y en cualquier caso, la solicitud será presentada por la sociedad representante del grupo e incluirá a todas las entidades que hayan formado parte del grupo en 2020. Las entidades que hayan formado parte de un grupo en 2019, pero no en 2020, serán consideradas como independientes y podrán solicitar las ayudas siempre que cumplan los requisitos de forma individualizada. Pues yo nada más daros las gracias y esperar que haya sido de utilidad lo que aquí os hemos comentado. Ahora os voy a pasar, deciros que para cualquier duda vamos a poner en el chat los correos a los cuales podéis hacer las consultas, además de, directamente hacer las cuestiones que se planteen en el propio chat. Y como comentaba, aquí dejamos los correos. Como comentaba, darle la palabra a mi compañero José Luis, que nos va a explicar las ayudas, la nueva convocatoria de ayuda de mantenimiento del empleo en empresas que han tenido o tienen ERTE. Muchas gracias. Gracias, Ed. Voy a compartir yo la pantalla un momentito. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfectamente. Vale, pues bueno.
Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada de difusión de ambos incentivos, tanto de la solvencia como la de mantenimiento del empleo. La verdad que tenemos ahí un presupuesto bastante elevado y que hay que intentar que todas las empresas de Andalucía puedan optar a ellas, ¿no? Bueno, en esta segunda convocatoria de la ayuda de mantenimiento de empleo, como sabéis, en el marco de las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía desde el inicio de la pandemia, en marzo salió un primer decreto para la ayuda de mantenimiento del empleo para empresas afectadas por el ERTE, ¿no? Con un presupuesto de 270 millones. Bueno, una vez finalizado ese plazo de solicitud, ahora en septiembre ha habido un nuevo decreto, el 7 de septiembre, en el que bueno, se había abierto una segunda nueva convocatoria. Prácticamente el decreto es muy parecido al primero, salvo una serie de novedades que vamos a intentar de aclarar y, bueno, y sobre todo de incentivar a la gente a que lo solicite, ¿no? El presupuesto de esta segunda convocatoria son de 165 millones y bueno, el objeto de la convocatoria es subvencionar el porcentaje de factor de actividad, es decir, el empleo, el mantenimiento del propio empleo y el porcentaje de actividad a subvencionar sobre el inicial existente oscila en función del tamaño de la empresa, ¿no? De la dimensión de la empresa, siendo menor para aquellas empresas comprendidas entre 0 y 5 trabajadores y superior para las empresas de entre 5 hasta 20 trabajadores. La subvención va destinada, sobre todo, a sufragar los costes laborales de las personas trabajadoras y, sobre todo, las principales novedades que acarrea esta nueva convocatoria es que se eliminan todos los CENAE, ¿vale? Se elimina el listado de CENAE, es decir, todas las empresas, se dediquen a lo que se dediquen, podrán solicitar la subvención. Se cambia el cálculo de referencia de la plantilla media. En la primera convocatoria se hacía sobre la plantilla media de los 3 primeros años y ahora se hace sobre el cálculo de la plantilla media de los 12 últimos meses. Y hacer hincapié en que si se pidió la primera convocatoria, esta segunda convocatoria se puede volver a tramitar, ¿vale? O a solicitar, perdón. Bueno, sobre las empresas destinatarias, decir que la podrán solicitar todas y cualquier forma jurídica, ya sea autónomo, sociedad limitada, sociedad anónima cooperativa, sociedad limitada laboral, etcétera, sea cual sea la forma jurídica, que tenga hasta un máximo de 20 trabajadores de plantilla media, insisto, en los 12 últimos meses. Quedan excluidas todas las empresas del sector público. Como requisito fundamental es que tenga al menos un centro de trabajo en el territorio andaluz y, por supuesto, que esta empresa haya sido tenga resolución de ERTE, ¿no? Que se haya acogido en un ERTE desde la pandemia, ¿no? Entonces, los requisitos, pues como más o menos con los requisitos que hemos estado viendo, ¿no? Tener o haber tenido por parte de la autoridad laboral competente desde que empezó la pandemia, el 14 de marzo, hasta la publicación del presente decreto, es decir, hasta el 7 de septiembre, la correspondiente resolución estimatoria expresa o por silencio administrativo de haber tenido la consideración de expediente de regulación de empleo, ¿de acuerdo? Ya sea en uno o en varios centros de trabajo. Como otro requisito es tener al menos un centro de trabajo en la provincia, en la comunidad autónoma de Andalucía, tener una plantilla media de hasta 20 trabajadores, después veremos este asunto un poquito más detenido, tener al menos una persona dado de alta por cuenta ajena. Esta persona que esté dado de alta puede ser la que haya sido acogida por el ERTE o una que no haya sido beneficiaria o sea, haya estado en ERTE, ¿vale? O sea, simplemente el requisito es que la empresa haya tenido reconocido el ERTE. Como casi todas las subvenciones, ¿no? Estar al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, que la empresa a 31 de diciembre de 2019 no esté en crisis y, como he dicho antes, como novedad, se suprime la relación de CENAE, ¿vale? Ya todas las actividades, cualquiera que sea la actividad de la empresa, podrá solicitar la ayuda. Este nuevo decreto, como hemos dicho, hace hincapié en la plantilla media. Esta plantilla media se calculará en torno a la media de los 12 últimos meses y será de oficio el Servicio Andaluz de Empleo
pedirá el informe sobre el número medio de anuales a la seguridad social, ¿de acuerdo? El cómputo de trabajadores será por CIF de la entidad, de manera que si hay un grupo de empresas con distintos CIF, cada empresa se calculará, o sea, cada número de trabajadores se calculará para cada CIF individual, ¿no? La plantilla media puede ser que no coincida con el número de trabajadores que tengo actualmente, ¿de acuerdo? Puedo tener, a lo mejor, hoy a la hora de la solicitud, puedo tener más de 20 trabajadores, puedo tener a lo mejor 22, 23, 30 trabajadores, pero el cómputo medio de los 12 meses puede ser menor de 20, ¿de acuerdo? En el caso de tener más de 20 trabajadores en el momento actual, pero sabiendo que tenemos una plantilla media menor de 20 o igual de 20, podemos solicitarla, ¿de acuerdo? El único, como sabéis, por lo menos una de las personas por las que se vaya a pedir el incentivo, pues tendrá que estar dado de alta en uno de los centros de trabajo de aquí de la comunidad, ¿de acuerdo? Respecto al requisito de no estar en crisis a 31 de diciembre de 2019, bueno, ¿cómo demostramos esto? Bueno, si somos autónomos, muy sencillo. Simplemente con estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, a 31 de diciembre quedaría demostrado. Bueno, 31 de diciembre de 2019 quedaría demostrado. Y en el caso que todavía no hubiéramos empezado la actividad, bueno, pues presentaríamos el alta con posterioridad, o sea, de posterior al 1 de enero de 2020, y ya quedaría demostrado. Y en el caso de las sociedades, bueno, pues se mirará que tenga un resultado de la base imponible positivo o cero, que es una pregunta que también se suele hacer mucho. Bueno, di una base imponible cero, la puedes pedir, ¿vale? Y en el caso que se haya constituido con posterioridad al 1 de enero, pues también la podrá solicitar. Con respecto a la cuantía de la ayuda, bien, para el cálculo de la cuantía de la ayuda usaremos un concepto que, bueno, ya salió en la primera convocatoria, que después haré un poquito más de hincapié, pero bueno, aparece un concepto nuevo que es el factor de actividad, ¿no? Lo usaremos dos veces, uno que será al inicio de la actividad, de la solicitud, que será el factor de actividad inicial, que será el que nos permitirá el cálculo del importe de la subvención, y después el mismo concepto, pero al final del periodo de los 4 meses que te obliga del mantenimiento del empleo, que será el factor de actividad final, ¿no? Entonces, la cuantía irá en función del número de trabajadores a tiempo real, ¿de acuerdo? Multiplicado después, ese será el factor de inicial, ¿de acuerdo? Que será después multiplicado por un porcentaje. Para empresas menores de 5 será un 65%, y para empresas entre 5 y 20 trabajadores entre el 75%. Y ese valor será multiplicado por 2.020 euros, que es lo que se otorga por cada trabajadora a tiempo completo, ¿de acuerdo? Entonces, el factor de la actividad representa el número equivalente de personas trabajadoras a jornada completa en el momento de la solicitud. Y no es más que el sumatorio de todas las personas por el porcentaje de la jornada de cada uno de ellos. Este factor de actividad no podrá ser superior a 20, que quiere decir que, bueno, ahora veremos un par de ejemplos, pero que si una empresa puede tener a lo mejor 20 trabajadores a jornada completa, con lo cual su factor de actividad será 20, pero si tuviera los 20 trabajadores a media jornada, o 40 trabajadores, perdón, a media jornada, pues será 40 por 0,5, pues será 20. Esa empresa también podría solicitar, ¿de acuerdo? Vemos dos ejemplos. Si una empresa tiene, por ejemplo, 4 trabajadores a jornada completa y 3 trabajadores al 50%, pues su factor de actividad será 4 por 1 del 100%, ¿no? Y 3 por 0,5, con lo cual esta entidad tendrá un factor de actividad de 5,5. Con lo cual, para después el cálculo de la cuantía, que ahora lo veremos después, se le aplicará el 75%. En el segundo ejemplo, si una empresa tiene 3 trabajadores a jornada completa y 2 al 25%, pues el factor de actividad será 3 por 1 más 2 por 0,25. En este caso será un 3,5. Y se le aplicará el 65%. Para ver el importe que cobraría, en el caso primero, que tenía 5,5, pues recibirá lo que he dicho antes, el 75%. Entonces la cuantía será el resultado de multiplicar 5,5 por el 75% por 2020. Entonces esa empresa recibirá un importe de 8.332 euros.
En el segundo caso, como el factor de actividad es menor de 5, el porcentaje a aplicar de la subvención o el importe subvencionado será el 65%. En este caso, esta empresa que tenía 3 trabajadores y 2 trabajadores, creo que era al 25, o de 2 trabajadores al 25%, que tenía un factor de actividad de 3,54, pues se multiplicará 3,54 por 0,65 por 2020. Es importante porque el único requisito que exige después la norma es mantener el factor de actividad 4 meses después del plazo de la concesión, ¿no? Perdón, del cálculo inicial del factor de actividad. Entonces, el factor de actividad de estas 2 empresas, que sería uno 5,5 y el otro 3,54, pues el porcentaje, el 0,75 y el 0,65 será el que hay que aplicarle de mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa, después lo veremos con otro ejemplo más detenido, esta empresa, la primera, tendrá la obligación de mantener 4,1 trabajador, ¿vale? Y la segunda, 2,3 trabajadores. No quiere decir que tenga 2,3 o 4,1, pero sí el porcentaje entre jornada completa y jornada parcial tiene que sumar eso, ¿no? 4,1 y 2,3. Vamos a ver, con respecto a la presentación de la solicitud. Bueno, las solicitudes solamente se van a presentar de forma telemática a través de la ventanilla electrónica de la Administración, que estará accesible a través del Servicio Andaluz de Empleo. Ahí en el catálogo de procedimientos, pues podréis ver está al principio, ¿vale? Y además es la que tiene abierto el plazo de la ayuda de mantenimiento de empresas, de trabajo, del empleo asalariado, perdón, en empresas afectadas por el ERTE, ¿no? Que, insisto, el plazo es del 5 al 26 de octubre, ¿no? Incido en varias cosas porque va a ser imprescindible disponer de los correspondientes certificados digitales, tanto si es persona física, un autónomo tendrá que tener su certificado físico, y si una entidad tendrá que tener el certificado a nombre de representante o a nombre de la sociedad. Comprobar bien y los requisitos del sistema, porque tendrá que tener instalado la última versión de la autofirma de la Junta de Andalucía. No os preocupéis porque os va a dar pie a que tengáis que bajaroslo, pero bueno, que tenerlo en cuenta. Hago hincapié en que verifiquéis bien los números de teléfono y la dirección de correo electrónico, porque será ahí donde os van a notificar a través del sistema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía. Y en el caso de no estar al tanto o no corresponder en 10 días, la solicitud pues se estimará como denegada, ¿no? Y después la cuenta bancaria tendrá que estar dada de alta en giro. Ahora veremos un poquito más sobre ello. Con respecto a la documentación que hay que presentar, no hay que presentar absolutamente ninguna documentación. La solicitud será lo único que hay que presentar, marcando las distintas autorizaciones para que el SAE pueda verificar las distintas informaciones a las administraciones correspondientes. Solamente habrá que presentar documentación cuando el SAE, la autoridad competente, o sea, el SAE no pueda verificar que esa empresa ha estado en ERTE, ¿no? Que haya tenido una expediente de regulación de empleo. Entonces habrá que aportar la misma. O cuando el certificado, la persona solicitante, no corresponda con la persona apoderada o en su caso. Entonces habrá que presentar el poder de representación. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Con respecto a la cuenta bancaria, antes de empezar la solicitud, la cuenta bancaria debe estar dado de alta en el sistema de gestión integral de recursos organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía. Todo el sistema Giro. Aquí podréis entrar de forma telemática en la oficina virtual de la Consejería de Hacienda, y lo único que tenéis que dar de alta es la cuenta, ¿de acuerdo? Para que esa cuenta quede verificada y puedan haceros el pago o el abono de la subvención correspondiente. Hago hincapié otra vez en el plazo. Tenemos desde el día 5 hasta el 26 de octubre de este mes, hasta el 26 de este mes, claro, de octubre. En caso de equivocarnos o poner la relación de los puestos, porque la solicitud hay que poner la relación de los trabajadores, ¿no? En el caso que veamos que nos hemos equivocado, hemos tenido algún error o seamos conscientes de ello, ¿podemos subsanarla? Claro que podemos subsanarla. Entraríamos de nuevo en la solicitud y haríamos una nueva solicitud.
digamos que esta segunda solicitud machacaría la primera, con lo cual quedaría corregida, ¿vale? Podremos desistir a la ayuda, caso, no sé, por ejemplo, que veamos que no vamos a mantener, que somos incapaces de mantener el porcentaje de puestos de trabajo durante esos cuatro meses que nos exige la norma. Bueno, pues podemos entrar en la ventanilla electrónica del Servicio Andaluz de Empleo. Hay un link para el tema de desistimientos y tal, y podremos desistir, con lo cual evitaremos después un pago y un requerimiento a posteriori, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de que por error o como he dicho antes, ¿no?, que tengamos que corregir, la segunda solicitud será la que se entienda por admitida, ¿de acuerdo? El plazo para resolver de la subvención será de 3 meses desde el momento de la solicitud. Estar atento al sistema de notificaciones, porque si en 10 días no se responden las notificaciones o los requerimientos, será entendida como denegada, ¿de acuerdo? La obligación de esta ayuda, como he dicho antes, es mantener al menos 4 meses a contar desde el cálculo del factor inicial, el factor de actividad inicial, ¿vale? El porcentaje del factor inicial calculado es lo que habrá que mantener, desde que se calcule el factor inicial, ¿de acuerdo? No desde la solicitud, sino desde que se calcule por el SAE, desde que se calcule ese factor de actividad, ¿de acuerdo? Entonces, el factor de actividad final será exactamente igual se calculará, perdón, igual no es porque es 4 meses después, ¿no? Pero la forma de calcularlo será exactamente igual, será el sumatorio de todos los trabajadores por el porcentaje de la jornada, ¿de acuerdo? Bueno, y como en todas las solicitudes, se podrá tener derecho a recurso, ¿no? Un poco, a modo de resumen, que no lo vi, el periodo de solicitudes será del 15 al 26, la resolución será de 3 meses, el silencio es desestimatorio de la propia solicitud, se puede presentar recurso, como en todas las subvenciones. La concesión de la ayuda implica el mantenimiento del porcentaje de actividad, del cálculo del porcentaje de actividad durante esos 4 meses, y en el caso de no tener el mantenimiento de esos 4 meses, pues será efecto de reintegro, ¿no?, de reclamación. A modo de ejemplo, me voy a centrar en la parte final, ¿vale?, del ejemplo. Una empresa, por ejemplo, que hace mención de las distintas la solicitud entre el 5 y el 26 de octubre. El factor de actividad será el inicial. Un factor de actividad subvencionado, el 65 o el 75, dependiendo del factor de actividad inicial calculado, que será será el 65 o el 75, y después se multiplicará por 2020, ¿no? Ponemos un ejemplo concreto. Una empresa con 6 personas al 100% y 4 personas al 50%, el factor de actividad inicial será 6 más 0,5, que es el 50%, por 4 será 8. Esta empresa, como está por encima, está entre 5 y 20 trabajadores, se le aplicará un 75% de la subvención. Entonces será 8 por 75, será 6. Ese será el factor de actividad subvencionado. Y ese será el número de empleos que deberá de mantener a los 4 meses. O sea que esa empresa podrá en el caso de que así lo requiera o le sea oportuno hacerlo, podrá despedir a 2 personas o a 4 personas a media jornada, ¿vale? Pero siempre tendrá que mantener ese factor de actividad. Y el importe a subvencionar pues será 12.120 euros, ¿de acuerdo? Y aquí a modo de ejemplo, bueno, pues más que nada es eso, ¿no? Sería el 58 trabajadores, el factor de actividad será el 75%, con lo cual se subvenciona a sobre 6 personas y serán esas 6 personas las que tendrá que tener al final del periodo de comprobación de los 4 meses. Y bueno, nada, animaros a solicitarla, tanto esta de mantenimiento de empleo como la de solvencia. Son 2 ayudas bastante interesantes y además cada vez con menos requisitos y muy sencillos de tramitación. Y por mi parte, nada más. Estamos aquí para ayudaros y por mí un placer. Estamos a resolución de dudas. No sé si la vamos a hacer ahora sobre la marcha, si queda tiempo, pero por nuestra parte...
Cristóbal, no sé si hay alguna Sí, duda que haya habido por el sí. chat. Sí, buenos días a todos. ¿Ha habido alguna consulta, alguna duda? La última que se ha hecho precisamente a raíz de la ayuda de mantenimiento de empresas en ERTE es relativa al reintegro. Es decir, cuando no se mantiene el factor de actividad final, preguntan si el reintegro sería total o parcial Es parcial. y cómo se devolvería el dinero en caso para no pagar intereses. Bueno, O sea, o el procedimiento para solicitarlo. sería parcial, el reintegro sería parcial. A la hora de devolverlo, bueno, hay dos opciones. Bueno, se lo reclamará la Junta, ¿no? El SAE, pero si en el caso de que vea que no va a cumplir los requisitos, yo entiendo que debería de desestimarla antes de cobrarla, así que evitará el pago de intereses. En otra consulta relativa a las notificaciones, a la falta de notificaciones o a la falta de resolución, pasado un tiempo, ya me imagino que, o entiendo que se ha dado respuesta a ello. Es decir, hay un compromiso en la ayuda de mantenimiento de empresas en ERTE de 3 meses. Si pasados esos 3 meses, pues no hay respuesta, se considera desestimada. Pues Nosotros en los CADE hacemos mucho hincapié en que las empresas miren el notifica, miren los correos, porque es verdad que a veces se nos pasa, tenemos multitud de correos, a lo mejor no lo hemos visto y pasados 10 días caduca, ¿no? Y es la única forma de comunicarse la administración con los autónomos y con las empresas, ¿no? Es muy importante vigilar esto porque ya la administración es todo electrónico y hay que estar pendiente. No, de hecho tiene, en el caso de haber recibido una notificación, si a los 10 días no hay contestación, se estimará como desestimada. Y disculparme que comentaros que en el caso de las ayudas del ERTE, la consulta hay que realizarla con el certificado digital de la persona física, aunque la solicitud se haya hecho con el certificado digital como representante de la empresa. O sea, en el notifica hay que hacer la consulta, entrar con el certificado de persona física. ¿Vale? Preguntan en el chat qué tipo de ERTE sería necesario para acogerse a esta ayuda. Todos, entrarían todos, cualquiera de ellos. Simplemente que Bien. estuvieran reconocidos el... Preguntan también por la grabación de la sesión. Sé que se está grabando. Me imagino que el SES pues, lo pondrá a disposición para sus asociados. Entiendo. Eso, Aquí hay una consulta ahora lo que sí. en el chat. Hola, soy autónomo, inicié mi actividad el 3 de marzo de 2020, por lo tanto, después de 31 de diciembre de 2019 estoy en estimación directa simplificada. Ya he presentado el formulario 2 para un préstamo que tengo. ¿Puedo añadir gastos fijos? Sí. Sí. Sí, que reúne los requisitos, es decir, si las facturas están, o sea, los gastos fijos son del 1 de marzo del 2020 al 30 de septiembre, siempre y cuando no se haya llegado al límite de la cuantía máxima que le corresponda, que en este caso será de 3.000 euros, ¿vale? En el caso de empresas que se hayan constituido a partir del 31 de diciembre del 2019, la cuantía máxima que le corresponde son 3.000 euros. Entonces, si en la solicitud que hizo en su día la cuantía del préstamo que tiene que amortizar es inferior a esos 3.000 euros, si puede, se mete en la plataforma, reabre la solicitud en la parte de borradores no, en modificación, en el apartado de a la izquierda, en el último apartado que pone modificación, pincha, abre la solicitud, la vuelve, incluye los gastos fijos, lo firma y lo envía. Siempre y cuando, lo que comentaban, no supere los 3.000 euros que le corresponde. Muy bien. Miriam pregunta por la obligación de que la empresa tenga una persona trabajadora en alta
¿vale que él sea el propio autónomo el dueño del negocio o al no estar en régimen general no cuenta? Es No, decir, tiene que estar en el régimen general. Para el propio autónomo no vale. La de mantenimiento de empleo no vale. Tendría que tener una persona contratada por cuenta ajena en el porcentaje de la jornada que estimara, pero por una persona contratada seguro. bien. Inmaculada pregunta, ¿las altas posteriores a marzo de 2020 no tiene posibilidad de ser beneficiario de la ayuda de apoyo a la solvencia? Isabel, Sí, altas sí, posteriores a no, posteriores a marzo no. En abril no. ¿Vale? Es hasta marzo. Bien. Desde diciembre, o sea, hasta marzo del 2020. Ujú. Gloria dice, si se solicitó en mayo la ayuda para el mantenimiento al empleo por empresa acogida en ERTE y fue resuelta favorablemente, ¿se puede volver a solicitar? José Sí, Luis, sí, se puede volver a sí, pedir la segunda convocatoria. es compatible. Es compatible. Manuel Gallardo nos Cristóbal, dice el perdón, ¿Sí? Cristóbal, disculpa. De todas formas, ante la duda de decir si que presente el formulario 1 y ya le contestarán si reúne los requisitos o no. Me refiero a la pregunta anterior en cuanto al Sí, tema de la fecha, ¿vale? sí, Que presente el formulario 1 y le contestarán si cumple requisitos, cumple el claro. requisito de la... Ahí quería yo reiterar lo que está diciendo Isabel. El formulario 1 de la ayuda de solvencia no acarrea Propuesta. ninguna compromiso, ninguna responsabilidad, y será la Junta de Andalucía quien le pida la información a la agencia tributaria, y esta será si le dará contestación si tiene acceso a la ayuda o no, y además qué cuantía. Con lo cual, y además marca la fecha también de la solicitud. O sea que pedir el formulario 1, ante la duda, solicitarlo, porque solamente tenéis que entrar y firmarlo con el certificado digital, que es sencillísimo de tramitar el formulario 1. El segundo puede ser más correoso porque hay que adjuntar los datos de las facturas y tal. Pero el formulario 1 es simplemente los datos personales. Se envía y esperar. Además que ahora con la ampliación de los conceptos subvencionables, entendemos que todo el mundo tiene gastos fijos que en su momento se fueron pagando poco a poco de forma normal con más o menos trabajo y que bueno, que se pueden compensar esos gastos con esta ayuda porque quedan fondos. Entonces, bueno, pues es para los andaluces, para los empresarios, los emprendedores y las empresarias andaluzas, así que pidámoslo porque estamos para ello, ¿no? Para que ese dinero llegue al tejido productivo y como dice José Luis, el formulario 1 con el certificado digital, entras en la plataforma, rellenas los datos personales, lo firmas y lo envías. Tarda 5 minutos. Si tenéis cualquier Bien. duda, de todas formas, los CADE tenemos toda la información, ayudamos, tramitamos, informamos, gestionamos. Bueno, Ponemos vuestra disposición. siguiente pregunta sobre las ayudas al ERTE, empresas en régimen agrario. Si el personal en régimen agrario computa en la plantilla media, porque siempre se ha hecho referencia al régimen general. Entiendo por lo que se ha dicho que ya no hay límite de SENAE, sino que entran todos. ¿Vale, José Luis? Tú estás más puesto que yo en tema agrario, pero entiendo que si no hay limitación de CENAES, podrá solicitarlo, ¿no? Cualquier actividad, ¿no? Sí, opino que en principio sí, al no haber limitación. Es verdad que en el régimen agrario suele haber muchas altas y bajas por ser actividades de tipo estacional, de campaña, etcétera. Pero bueno, igualmente se puede calcular esa plantilla media de los 12 últimos meses. ¿Mm? Y sobre todo que Hacer lo que se hincapié. subvenciona, perdona, es el factor de actividad. Exactamente. Claro. ¿Mm? O sea que lo que hay que tener en cuenta es después, exactamente, el porcentaje de la plantilla media será después el que hay que mantener. Simplemente teniendo en cuenta que a lo mejor si hay mucha estacionalidad de empleo,
a lo mejor no le interesa pedirla porque sabe ya de antemano que no va a cumplir ese requisito, pero si lo tiene y lo va a Claro, cumplir, ese es el punto importante. Ese es el punto importante. Si dentro de 4 meses va a poder mantener ese factor de ese actividad. factor de actividad, correcto. Por eso van a calcular 4 meses después. Claro. Edu nos pregunta, referente a la solvencia económica, las empresas con resultado negativo en el ejercicio 2019, si pueden pedir las ayudas de solvencia. Vamos a ver, Isabel, hay que no sé. distinguir. En principio, no. Ahora bien, si es un autónomo en módulo, en el régimen de módulo, ese requisito no se le exige. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta que si esas pérdidas, ese resultado negativo del 2019, hay un caso muy especial para las sociedades limitadas que estas pérdidas, ese resultado negativo venga de créditos concursales comerciales derivados de la propia actividad, tampoco se puede presentar con la justificación de esos créditos de la documentación específica que hay, que la norma indica, ¿de acuerdo? Pero en el resto de los casos, bueno, si la empresa se ha dado de alta a posteriori, después del 31 de diciembre del 2019, tampoco se les requiere ese requisito. Es decir, que en principio no puede haber tenido pérdidas en el 2019, pero hay determinados casos en los que ese requisito no es aplicable por la propia configuración de la empresa. Autónomos en módulo y empresas que se hayan dado de alta con posterioridad al 31 de diciembre del 19. Muy Creo bien. que O no sea, sé si gracias. queda clara la respuesta. La pregunta. Perfecto. Muy bien. Inmaculada también nos hace una pregunta muy interesante y es referente a la incompatibilidad de ayudas. Nos dice, los costes fijos en el caso de la ayuda de solvencia no pueden haber sido gastos con los que se hayan justificado otras ayudas, por ejemplo, la del decreto 1/21 para comercio y hostelería. Es decir, que una misma factura o gasto pueda ser subvencionado por 2 ayudas distintas. Vamos, es algo ya muy técnico, pero yo diría que en principio no. Además, si tenéis otro tipo de facturas que se puedan incluir, que no se hayan justificado anteriormente, que no hayan sido uso además, por la ley de Por la ley de subvenciones, subvenciones, por la ley de lo iba a subvenciones, comentar. te dice No. que la subvención nunca puede ser superior al coste o al gasto. Entonces, si ese coste o ese gasto, dependiendo del tipo de deuda de la que estemos hablando, ya ha sido subvencionado, no se puede volver a pagar. Estaríamos pagando 2 veces. Así es. Lo mismo, con lo cual, por la Ley General de Subvenciones, aunque la propia norma en este caso no te lo diga. Porque te dice Correcto. que es compatible con cualquier otra ayuda, pero siempre y cuando con las limitaciones, como he comentado, la ayuda de mínimi y las limitaciones que la propia ley de General de Subvenciones te indica. Una de ellas es esa, que la subvención no puede ser superior al coste del bien o del gasto subvencionado, con lo cual Correcto. son incompatibles. Bueno, pues creo que no se nos ha quedado ninguna pregunta en el chat. Creo recordar que están todas respondidas. Os recuerdo que aquellas dudas que surjan a partir de ahora y que no se hayan podido resolver o pues que surjan después, tenéis a disposición los correos autónomos@andaluciaemprende.es y financiación@andaluciaemprende.es. Para ahí, pues los compañeros os intentarán resolver las dudas. No sé si queréis hacer hincapié, Isabel y José Luis, en algún punto importante como colofón a cada una de las ayudas, y si no, pues damos paso a... Simplemente creo que vamos a hacer hincapié los dos en lo mismo. Y vuelvo quizás a decirlo, ¿no? Es animar a la gente a solicitarla. Animar a solicitarla porque hay unos presupuestos bastante elevados y son para que lleguen al tejido empresarial andaluz, ¿no? Así que nada. Los plazos muy importantes, vamos a recordar los plazos, José Luis, plazo para
Sí, bueno, la de mantenimiento del empleo es hasta el 26 de octubre y la de solvencia hasta el 20 de octubre. Bien. Apuntillar una cosita, que hasta el 20 de octubre es para pedir la actuación previa, es decir, formulario 1 en aquellas empresas o autónomas, empresarias y empresarios que no la hayan solicitado. ¿De acuerdo? Con lo cual, luego tenemos a partir a partir del día 20, o sea, de que la enviemos y de que nos contesten, tenemos un plazo de 10 días para ver qué gastos metemos, qué no metemos, cómo podemos distribuir la subvención entre los distintos conceptos a los que puedo acudir para compensar todos estos gastos. Con lo cual, por falta de tiempo no debería de ser, porque la complejidad viene a posteriori en cuanto al tema de tener que tener la documentación. Pero la complejidad de saber si reúno los requisitos, cuánto me van a dar, todo eso lo va a realizar la administración. Es decir, lo único que hay que hacer es 5 minutos para enviar el documento formulario 1 de actuación previo. Y para eso tenemos hasta el 20 de octubre. Y eso sí, para los que ya lo han tramitado, teniendo resolución o no teniéndola, y la justificación o la compensación ha estado por debajo de la cantidad que me correspondía, sí que tengo hasta el 20 de octubre para terminar de rellenar el formulario 2. ¿Vale? Nosotros desde la Confederación de Empresas de Sevilla, igual que hemos hecho pues, esta jornada de difusión, estamos haciendo mucho hincapié con todos nuestros asociados y con la sociedad en general, precisamente para que se acojan a estas ayudas. Nosotros animamos a todos los empresarios, porque están muy bien y además son de justicia. Y también agradecer el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, que es visible aquí, que ha puesto a nuestra disposición pues, a cinco expertos para que estas ayudas se den. Esto, pues, si, como bien sabéis, los empresarios que llevan mucho tiempo dando vueltas, es bastante inaudito que podamos tener una administración pues, tan cercana y con tantas ganas de ayudar. Así que os animo a que os animéis, a la redundancia, a que solicitéis las ayudas y a que mandéis email con las dudas, a que se os aclare todo. Esta grabación quedará colgada. Las dudas que hayáis hecho se os resolverán también por correo. Y yo, sin más, pues daros las gracias fundamentalmente a los ponentes, a María del Mar, que ya no está aquí, y por el esfuerzo tan grande que estáis haciendo, y daros las gracias a todos los que habéis participado, sobre todo con una premura tan grande de tiempo como la hemos anunciado. Y ya solo me queda por recordaros que por favor cumplimentéis el cuestionario de satisfacción, ¿vale? Porque así también os podremos avisar para nuevas jornadas. Y yo creo que... Yo para concluir, recordarle a todos los empresarios autónomos que tienen a disposición la administración, tanto el SAE como Andalucía Emprende, como la delegación, para atender a todas sus dudas. Que por favor no esperen al último día para presentar las solicitudes, ¿vale? Por un lado me gustaría distinguir las de ayuda a la solvencia de las empresas. Es muy sencillo. Por favor, si podéis presentar hoy el primer modelo de solicitud, presentarlo. La oficina virtual está abierta todas las horas del día, todos los días. Es decir, es que estoy muy cansado porque no voy a tener tiempo. Pues mira, esta noche cuando lleguéis, que yo sé que no es lo más apasionante, pero podéis presentar, podéis entrar en esa oficina virtual y por lo menos estos días ver que vuestro equipo informático reúne los requisitos para acceder a la aplicación, que podéis presentarla. Insisto, no esperéis el último día para presentarla. En el caso de la ayuda a la solvencia es muy sencillo, es presentar una primera solicitud y ya ahí la administración empieza a funcionar. Y una vez que se presente esa y la administración responda, o se os va a decir el importe al que tendríais derecho. Y entonces ya es cuando podéis empezar a plantear cuáles son las facturas que vais a pagar, que vais a imputar o con las que vais a justificar ese importe que se os va a dar. También os digo que el dinero para estas ayudas ya está. Es decir, que una vez que se concedan, os va a llegar pronto. No es la típica ayuda que tú vas a pedir y a lo mejor te llega el dinero dentro de 2 o 3 años. No.
por normativa, son fondos que vienen de la Unión Europea y esos fondos están ya a disposición. Y por lo tanto, es un dinero que os va a llegar rápido. ¿De acuerdo? Entonces, ayudas a solvencia, por favor, terminan el 20, que el 20 está aquí ya. Si podéis esta semana, entrar y presentar la primera solicitud. Aseguraros que el correo electrónico es el correcto y el adecuado, porque cualquier comunicación que la administración tenga con vosotros va a ser a través de ese correo. Y los plazos para presentar la segunda solicitud estarán en función de ese correo electrónico. Entonces, si ponéis un correo electrónico de la empresa o cualquiera que pongáis, entrar por lo menos una vez al día o una vez cada 2 días, pero no lo dejéis ahí muerto. Y también revisar la bandeja de spam, no vaya a ser que tengáis algún filtro y no os avise vuestro correo electrónico de que tenéis esa notificación. Esas cosas son muy importantes. En relación con la segunda de las ayudas que hemos estado tratando, que es la de los ERTE, también deciros, ya es la segunda convocatoria de estas ayudas. Lo bueno que tiene esta segunda convocatoria es que se amplía el rango. Ya no vais a tener la limitación del CENAE, es decir, que si os planteasteis presentarla y no pudisteis echarla porque no estabais dentro del rango del CENAE, esa limitación ha desaparecido. Y si conocéis a otras personas, a otros empresarios que estaban en esa situación, comentárselo, dar la máxima difusión posible. Porque mientras más dinero podamos repartir, más saneado estará el sector y mejor nos irá a todos. Ya solo sea por egoísmo, ¿vale? No penséis que si yo le digo a mi compañero que presente la solicitud, él me va a quitar el dinero para esta solicitud. No, hay mucho dinero para repartir. Y lo importante es que se pueda repartir la mayor cantidad de ayudas posible. En relación con esta ayuda a ERTE, también me gustaría que si fuera posible a los técnicos de Andalucía Emprende, sé que hay un apartado que suele ser problemático para los empresarios y autónomos porque no tienen, por desgracia, no se les suele dar ayudas habitualmente. Entonces esta es, a ver si podéis hacer un pequeño cuadro explicativo indicando el apartado que está dedicado a lo que son ayudas recibidas anteriormente, ¿vale? Eso yo creo que le puede ayudar mucho, sobre todo también el tema del anexo tercero, ¿vale? Aquellos que vayáis a presentar la solicitud ya iréis descubriendo lo que os estoy avanzando, ¿vale? Por eso es importante también que entréis lo antes posible, para que todas estas dudas que se planteen se puedan dar respuesta la semana que viene. Porque en el caso de unas ayudas termina el 20, el otro es el 26. Son 2 semanas. No es tanto tiempo. Y bueno, sin más, agradeceros a todos la asistencia, la participación y sobre todo dar la máxima publicidad posible. Que estas ayudas no hayan podido ser disfrutadas por ciertas personas en el pasado, oye, se ha ampliado el rango de las deudas que pueden ser objeto de subvención. Que en la nueva convocatoria de los ERTE es nueva, por lo tanto, es que yo ya recibí el dinero en junio. No importa, la puedes pedir ahora. Es que no estaba en el CENAE en ese momento. Ahora no hay limitación de CENAE. Entonces, por favor, ayudarnos a que os demos ayudas. ¿De acuerdo? Pues sin más, despedirme, agradeceros a todos la participación y a los técnicos de Andalucía Emprende, pues pedirles ese pequeño esfuerzo y sobre todo muchas gracias por lo claro de la exposición. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.